Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Unámonos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, un pasaje del Evangelio de Lucas que siempre me ha llamado la atención es aquel en que los discípulos estaban con Jesús y estaba Jesús orando. Lo más interesante de ese pasaje que usted puede buscar en San Lucas es que dice el evangelista que estaba Jesús solo orando y los discípulos estaban con él. Hay como una contradicción, ¿no? Estaba Jesús solo orando y los discípulos estaban con él. Y cuando él terminó de orar, entonces ellos le suplicaron: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y ahí es donde aparece la versión del Padre Nuestro que nos trae San Lucas, que es casi idéntica, pero tiene unas pequeñas diferencias con la versión de San Mateo. Lo que yo quiero empezar destacando en esta reflexión, que es la última que me corresponde en este servicio a ustedes, hermanos, sacerdotes, lo que yo quiero destacar es esa pequeña contradicción. Estaba solo y los discípulos estaban con él. Esa contradicción gramatical, podemos decir, está indicando algo muy profundo. Cómo Cristo al mismo tiempo es tan cercano a nosotros, pero tan infinitamente distante. Él está cerca y Él está lejos. Y necesito la ayuda del Espíritu Santo para explicar estas dos frases, porque la única manera de crecer en Cristo es comprender que estas dos cosas son reales, que Él está cerca, pero también que Él está lejos. Esta idea es exactamente la idea del mediador. La doctora de Siena lo explica mediante un puente. Piense usted en un puente que atraviesa un río muy grande. Usted necesita que el puente esté cerca para usted poder subirse al puente. Pero usted necesita que el puente vaya lejos, porque si el puente se queda únicamente del lado suyo y no atraviesa el río, no sirve para nada como puente. Usted necesita que el puente esté cerca y vaya lejos. Está cerca y va lejos. Ese es Jesús. Entonces, Catalina de Siena explica el misterio de la redención con la imagen de Cristo puente. Cristo que está tan cerca de mí, como dice la canción, tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar. Está tan cerca que hasta lo puedo tocar, pero al mismo tiempo está lejos. Está lejos porque me lleva lejos. ¿Hasta dónde me lleva lejos? Hasta la casa del Padre. Me voy, dice en el Evangelio de Juan, me voy a prepararles un lugar. Cuando esté preparado,
vendré y los llevaré, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hermanos, la casa del Padre está lejos, porque es la santidad propia del cielo, esa santidad que trasciende todo. Nos dice el apóstol Santiago que Dios habita en una luz inaccesible. Y es muy importante que todos, pero muy especialmente nosotros, sacerdotes, tengamos muy claro el cerca y el lejos de Jesús. Cerca para comprenderme como nadie me puede comprender, para acogerme como nadie me puede acoger, para abrazarme y consolarme como nadie, ni hombre ni mujer, me puede consolar. Cerquísima. Acuérdate la frase de San Agustín: más adentro de mí que yo mismo. Cerca, cerca, Dios con nosotros, Emmanuel, cerca de nosotros, pero al mismo tiempo lejos. ¿Y por qué es importante reconocer que Cristo también está lejos? ¿Por qué es importante reconocer la trascendencia de Cristo? Para no caer en la tentación de trivializar a Cristo, para no caer en la tentación de domesticar a Cristo, para no caer en la tentación de hacer un Cristo a imagen mía. Porque el propósito de la vida cristiana y sobre todo de la vida sacerdotal es que yo empiece a parecerme a Él. Por eso llegó San Pablo a decir: sigan el ejemplo mío como yo sigo el de Cristo. ¿Qué indican esas palabras? Que es Él el modelo. Cuando yo empiezo a trivializar a Cristo, cuando yo me quedo únicamente con el Cristo súper cercano, súper amigo, súper compadre. Sí, Él es más cercano que cualquier compadre. Él es más cercano que cualquier amigo, es más amigo que todos los amigos, pero no lo trivialices. Él es el trascendente, Él es el infinitamente santo. Él es el que te lleva lejos. Un Cristo trivializado no te saca de donde tú estás. El Cristo trivializado me deja estancado en mi mediocridad. El Cristo trivializado me deja prisionero de mis antiguos vicios. El Cristo trivializado no me lleva a la mejor versión de mí mismo. Y tú necesitas un Cristo que te lleve a la mejor versión de ti. Y esa mejor versión no es la que tú escojas, no es la que tú prefieres. Porque si tú obras según tu escogencia y según tu preferencia, tú estás escogiendo solamente con tus ojos. Y tus ojos no alcanzan a imaginarse el santo que Dios quiere hacer. Tú mira cualquier santo, escógelo. Y piensa a dónde llevó Dios a esa persona. Y piensa si esa persona podría imaginarlo. Ya se trate de un santo como San José María o un santo como Pedro el apóstol, encontramos que Dios llevó a estos santos a unas alturas, a unos lugares, a unas exigencias que les parecían imposibles. Te lo voy a decir de esta manera: hermano querido, tú no te puedes imaginar lo que tú eres capaz, no te lo puedes imaginar. Tú no te puedes imaginar las dimensiones de santidad, de generosidad, de caridad, de heroísmo, de alegría, de alabanza. Tú no te puedes imaginar el poder de los carismas que Dios quiere manifestar en tu vida. Eso se llama la mejor versión de ti. Pero si tú quedas atrapado en tu mirada, si tú quedas atrapado en tus criterios, si tú quedas atrapado en la moda de hoy y en el momento presente, jamás llegarás a ser la mejor versión de ti. Jamás llegarás a ser lo que Dios quiere de ti, jamás. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos unos ojos mejores que los nuestros. Para llegar a la mejor versión de ti, necesitas unos ojos mejores
a los que tú mismo tienes. Piensa en San Pedro, me encanta el ejemplo de Pedro. Pedro, ¿qué se hubiera imaginado de su vida antes de conocer a Jesús? ¿Cuáles eran sus máximas aspiraciones? Según una tradición antiquísima y según la opinión de muchos doctores, Pedro, cuando se encuentra con Jesús, era un hombre viudo y sin hijos. En la casa de Pedro, como nos indica el Evangelio, vivía todavía la suegra, pero todo indica que él era un hombre viudo. Un hombre viudo y sin hijos. ¿Qué era la vida de Pedro? El lago. ¿Qué era la vida de Pedro? Las redes. ¿Cuál era la gran aspiración de Pedro? Ser jefe de pescadores. Hasta ahí llegaban los sueños de Pedro. Ser el mejor pescador del lago de Genesaret. ¿Y qué? ¿Que le pusieran medalla de gran pescador? Esa era toda la aspiración de Pedro. Pero él necesitaba que otra persona lo viera con otros ojos, y esa otra persona es la adorable persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo lleva a Pedro al siguiente nivel. De hecho, lo lleva 1000 niveles más arriba cuando le dice: tú vas a ser pescador de hombres. Eso no se lo hubiera imaginado Pedro, o como dicen los jóvenes hoy, no la vi venir. No la vi venir. Pedro no la vio venir, y te puedo asegurar que tú tampoco la ves venir. Cuando Karol Wojtyła conjugaba su vida cristiana en Wadowice con su estudio del teatro y las humanidades, se iba a imaginar este hombre. Era un muchacho en esa época. Estamos hablando a la altura de 1940, una cosa así. 1945, terminada la Guerra Mundial. Se iba a imaginar Karol Wojtyła que iba a ser arzobispo en Varsovia, que iba a ser cardenal de la Iglesia Católica, que iba a ser papa. El otro día me ponía a hacer cuentas, les cuento, hermanos, me ponía a hacer cuentas. Yo en este momento tengo más edad que la que tuvo Karol Wojtyła cuando lo eligieron papa. O sea, ya estoy tarde. Ya estoy tarde. Podía imaginarse Karol Wojtyła cuando estaba en sus estudios de literatura y de teatro y estaba con amigos y con amigas, conservando, eso sí, su vida cristiana, porque eso no lo perdió, gracias a Dios. ¿Se podía imaginar lo que Dios soñaba para él? Hermano, deja que te diga esto. En ningún lugar están más seguros tus sueños que en el corazón de Jesús. Toma tus sueños, incluso los que te parecen a ti más espirituales, más perfectos. Toma tus sueños y haz el acto más sabio que puedes hacer hoy. Toma todos esos tus sueños, vuélvelos un paquete, envuélvelos y mételos en el corazón de Jesús. Él los va a llevar 1000 niveles arriba, donde tú no te puedes imaginar. Cuando yo pienso en lo que Dios ha hecho en la República Mexicana y pienso en tantos mártires y pienso en esta amada señora Conchita Cabrera, yo digo, ninguno de ellos se imaginó para lo que lo estaba preparando el Señor. No sabemos qué puede venir para el mundo. No sabemos qué puede venir para México. Todos deseamos que Cristo reine más y más y más en México y en el mundo. Pero no sabemos qué trayecto, qué curva, qué camino hay que recorrer para que Cristo reine más en México.
¿Y qué tal que de aquí a 30 años o a 40 años alguno de ustedes diga: un compañero mío de retiro ya es mártir de la iglesia? Aquí puede estar, aquí puede estar, entre nosotros, rezando con nosotros, comiendo los mismos taquitos y las mismas enchiladas. Aquí puede estar. Deposita tus sueños en el corazón de Jesús. Confía en la mirada de Jesús. Y dile, como nos invita la segunda carta de Pedro: arrojo en ti todas mis preocupaciones. Todas mis preocupaciones son: ¿qué va a pasar con mi soledad? ¿Qué va a pasar con mi mediocridad? ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi parroquia? ¿Qué va a pasar conmigo? Arroja en Él todas tus preocupaciones, nos dice el apóstol San Pedro. Y da esta razón: porque Él se interesa por ustedes. Arroja en Cristo todas tus preocupaciones, todas. Eso incluye, ya te dije, tu salud, tu familia, tu dinero, tu futuro, tu vejez, todo, arrójalo todo en Él. Todo en su corazón, todo en su bendito corazón, que es el único lugar donde están seguros tus sueños. Porque tus sueños te pueden llevar a santidad, pero tus sueños te pueden llevar al desastre también. Porque si tú absolutizas tus sueños, hay un momento en el que tus sueños y tu voluntad pueden entrar en colisión con la voluntad de Dios. Tú tienes una imagen de ti, tú tienes un futuro soñado, pero ese futuro te puede arruinar. Yo conocí en otro país una historia que me parece tan conmovedora y al mismo tiempo irónica, porque esta es la historia de un sacerdote que soñaba con ser obispo. Yo creo que eso no existe aquí, pero bueno, creo que eso no existe aquí. Pero yo de todas maneras lo comento, porque eso fue en otro país. Eso no creo que pase aquí, no creo, pero bueno. El hecho es que este padrecito, él soñaba con el episcopado y movió las fichas, como decimos en mi país. Habló con las personas adecuadas, asistió a las reuniones adecuadas, supo qué manos había que apretar, supo a quienes había que sonreír, sabía cómo aparecer donde tenía que aparecer. Y la iglesia, que es también tan humana, a veces, pues caen esas cosas. Conclusión: llegó el día en que aterrizó una mitra en la cabeza de este querido sacerdote. Lo logró su sueño. Entonces ya él tiene su mitra, él tiene su tremendo anillo episcopal, bueno, todo aquello. Como dice simpáticamente, pero con muy poca reverencia, un fraile de mi comunidad, ya tenía todos los arreos. Toma posesión de su sede, gran báculo, gran mitra, gran sonrisa, porque hay que aprender a sonreír como obispo. Yo veo pocas sonrisas episcopales entre ustedes. Los obispos, han notado ustedes, los obispos tienen su estilo de sonreír. Eso no es así, esa sonrisa así, nada, eso es una sonrisa especial que tiene una cierta majestuosidad. Bueno, el hecho es que este padrecito logró su sueño. Cuando logra su sueño y se sienta en su despacho episcopal, descubre que hay toda una caja llena de asuntos pendientes que incluyen denuncias del Ministerio Público, es decir, de la Fiscalía contra sacerdotes, acusaciones contra él, problemas económicos, seminario en crisis, sacerdotes rebeldes, otros pidiendo dispensa, otros que quieren reintegrarse, no hay vocaciones, no alcanza la plata, no alcanza el tiempo. Este hombre empieza a enloquecerse, empieza a sacar 2, 3 decretos. Esta es una historia verídica, no me estoy inventando nada, pero no puedo decir nombres.
Solo les puedo decir que no fue en México, porque en México no se sufre de eso. En México eso no se sufre. Aquí la gente no tiene ese tipo de aspiraciones. Bueno, para hacer la historia corta, pocos años después, renuncia al episcopado. Y se fue como obispo prematuramente emérito, a servir de vicario parroquial en una o dos lugares y a desaparecer en la oscuridad. Hermano, esa historia que es real, esa historia enseña que uno no tiene que apegarse a sus sueños. Uno no tiene que apegarse a sus sueños. Uno sí tiene que tener sueños. Y si tú sueñas ser el gran apóstol de los medios de comunicación, gran apóstol de los jóvenes, gran apóstol de los matrimonios, lo que tú quieras, está muy bien. Sueña lo que tú quieras, pero por favor, deposita tus sueños en el corazón de Jesús, que es el único lugar donde están a salvo. Lo que haya de bueno en tus sueños, Cristo lo hará realidad. Porque como han dicho varios predicadores que saben hablar del corazón de Jesús, el corazón de nuestro Señor es como un horno. Y tú sabes que las llamas, que son llamas de Espíritu Santo, las llamas del corazón de Jesús purifican, limpian, como sucede en los hornos, en las joyerías. La escoria sale por un lado, el metal precioso sale por otro lado. Tú sabes que en Pentecostés aparecieron unas lenguas de fuego. Esas lenguas de fuego que se vieron por unos instantes el día de Pentecostés, esas lenguas de fuego arden día y noche, noche y día en el corazón de Jesús. El corazón de Jesús es el Pentecostés permanente de Dios Padre. El corazón de Jesús nunca deja de ser cenáculo, nunca deja de ser Pentecostés. Hay dos documentos que me han fascinado del Papa Francisco. Todavía el campeón, esto es puro gusto personal, no es nada más. El que más me gusta es la carta sobre San José, para el gusto mío. Ese es el que más me gusta. Después de ese, el siguiente documento que me gusta del Papa Francisco es el que ha publicado este año sobre el corazón de Jesús. Dilexit Nos. Hermoso, hermoso, extenso, documentado, con historia, con testimonios de santos, con elaboración teológica, con reflexión antropológica. Realmente un documento precioso. Después de ese, el tercero que me gusta del Papa Francisco es el gozo del Evangelio, por allá los principios de su pontificado. En ese orden, son los tres primeros para mí. Pero quiero destacar, hermanos, cómo el Papa quiere que nosotros volvamos nuestra mirada al corazón de Cristo. Y te repito que creo que se entiende particularmente bien en este contexto carismático. El corazón de Jesús es un cenáculo que jamás se apaga con la llama del Espíritu. Si tú quieres vivir en Pentecostés, tienes que vivir en la llama del Espíritu. Y si quieres vivir en la llama del Espíritu, tienes que vivir allí donde siempre arde ese fuego divino. Y si quieres vivir donde arde ese fuego, el lugar se llama el corazón de Jesús, que por eso se representa siempre, y es correcto, en llamas, llamas de amor. Y hay que llevar nuestros sueños al corazón de Jesús, para que ese horno quite la escoria. Y en ese horno queda el metal precioso. ¿Qué es un santo? Un santo es la obra preciosa del corazón de Jesús. Un santo es aquel que se arriesgó a vivir y sobre todo a morir en el corazón de Jesús.
Cuando una mujer o un hombre entra al corazón de Jesús con todos sus sueños, con sus circunstancias, su temperamento, su historia, sus búsquedas, sus preguntas, sus problemas, sus crisis, sus tentaciones, que todos las tenemos, todos. Cuando uno de nosotros entra en el corazón de Jesús, empieza un proceso maravilloso de purificación. Porque de ti tiene que salir escoria que no te está dejando avanzar. Como de mí, obviamente. Y Dios lo va haciendo. Observa las palabras que nos dice Cristo en Juan capítulo 15. Soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. A todo sarmiento que no da fruto, lo corta. Al que da fruto, lo poda. Es la misma idea de la purificación. Hermano, hay dentro de ti, como anuncia Romanos capítulo 7, hay dentro de ti fuerzas que le hacen guerra a lo mejor que hay en ti. Dentro de ti hay fuerzas que se oponen al plan de Dios. ¿Cuáles son esas fuerzas? Pues provienen de tus genes, de tu historia, de tu educación, de tu temperamento, de tus pecados pasados, del tiempo en el que vives, de la cultura en que te criaste, de malas experiencias, de todo eso que siempre mencionamos en la renovación carismática católica. Todo eso hace guerra dentro de ti. Romanos capítulo 7. Encuentro dentro de mí una fuerza en mis miembros, dice Pablo. Pero los exégetas nos enseñan que cuando Pablo habla de esa manera no se refería únicamente a su caso personal, sino que hablando en primera persona estaba describiendo una situación universal. Cada uno de nosotros experimenta eso. Las luchas son distintas. La lucha que tú tienes, hermano, no es la misma mía, pero que cada uno tiene su lucha, la tiene. San Ignacio de Loyola, en su enorme sabiduría y discernimiento que Dios le dio, hablaba por eso del pecado dominante. Eso está haciendo guerra. Eso está batallando contra Cristo, ese pecado dominante, esa mala tendencia que tienes, ese mal hábito que dejaste entrar en tu vida, esa tendencia que viene de tu familia, ese problema con el que has batallado tanto tiempo, eso te está haciendo guerra y eso se llama escoria. Entonces hay que sacar la escoria, hay que sacar de nosotros lo que sobra, lo que no le sirve a Dios, lo que le hace la guerra a Dios. Y es maravilloso, porque a medida que va saliendo esa escoria, entonces va apareciendo el verdadero Hijo de Dios. Ahí va apareciendo el verdadero, yo lo voy a decir con mi nombre, tú lo dirás en tu nombre. Ahí va apareciendo el verdadero Nelson. Esto que ustedes ven aquí y que hoy por mandato de la iglesia les está predicando, esto que ustedes ven aquí, esto no es lo que Dios quería. Lo que Dios quería y lo que Dios quiere es oro puro. Aquí hay muchísima escoria, aquí hay mucha basura, aquí hay mucha basura. De aquí tiene que salir una cantidad de escoria que está estorbando. Y yo tengo que vivir en el corazón de Jesús para que el horno de ese corazón vaya sacando y sacando de mí la escoria hasta que quede oro puro, hasta que se pueda decir de nosotros lo que se dice de los 144,000 en el Apocalipsis. Estos son los que han blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Blanquear las túnicas, podar el sarmiento, sacar la escoria, es la misma idea. Es la misma idea. Entonces tiene que salir de mí una cantidad de cosas que le están haciendo guerra a Cristo. Un santo de mi comunidad, que por cierto es el patrono de mi provincia dominicana en Colombia, este hombre misionero valenciano se llamaba Luis Bertrán. San Luis Bertrán decía: quema, Señor, corta, quema. Le pedía con lágrimas en los ojos al Señor: corta, quema, quita lo que tengas que quitar. Quita, Señor, corta, quema, cauteriza, llévate lo que estorba.
No quiero que nada mío te haga la guerra. Porque si nosotros le permitimos a un pecado que se asiente en nuestra vida, tenemos permanentemente un guerrero contra Cristo, un guerrero contra el Evangelio. Y créeme que es demasiado difícil ser sacerdote y estar en guerra contra el Evangelio. Es demasiado doloroso, es demasiado contradictorio ser sacerdote y estarle haciendo la guerra a Cristo. Y por eso muchas veces nuestras predicaciones, como decía una viejita por allá de un pueblo en mi país, hablando de un sacerdote, decía: es que la predicación, mire estas ideas de los campesinos. Yo amo la sabiduría de nuestros campesinos. Decía esta campesinita: el padrecito, oiga esto, el padrecito hace lo que puede, pero la predicación le sale como amarrada. Mire cómo habla la campesina. La predicación le sale como amarrada. Eso no se le ocurre sino a un alma sencilla. Es decir, no es el torrente libre, no es el torrente libre, no es esa palabra que vuela y alcanza la altura del cielo y la profundidad del corazón humano, no. La palabra le sale amarrada. ¿Y por qué está amarrada? Porque adentro tiene una contradicción. Porque si tu corazón está amarrado, tu palabra sale amarrada, hermano. Y tu corazón estará amarrado mientras tenga escoria adentro. Entonces, que este sea el día, mis hermanos, que este sea el día para decirle al Señor lo que decía Luis Bertrán. Ese era muy radical, muy radical. Yo creo que es de los santos más radicales que nosotros tenemos en la orden dominicana. Y es el patrono de mi provincia de Colombia. Ojalá yo le aprenda algo. Ese hombre lo que decía: corta, esas eran las palabras de él: corta, quema, expulsa, acaba. Yo no quiero que nada te haga la guerra a ti, yo quiero que ganes tú. No le faltaba sino gritar: viva Cristo Rey. No le faltaba sino eso. Acaba con lo que tengas que acabar. Yo no quiero que nada te haga la guerra a ti. Quiero que se realice plenamente tu voluntad en mi vida. Esa es la vida sacerdotal. Quiero terminar estas reflexiones. Quiero terminar recordando una verdad fundamental y un texto de las cartas de la cautividad, que son las cartas que nos han acompañado estos días. La verdad fundamental es esta, hermanos, que para las 6 personas que están tomando apuntes les pueden servir. Yo sé que los demás tienen una memoria impresionante. La frase dice así: no se pueden hacer las obras de Cristo sin el corazón de Cristo. No se pueden hacer las obras de Cristo sin el corazón de Cristo. El peor error que puede cometer un buen sacerdote es tratar de hacer las obras de Cristo sin meterse él primero, total, absoluta e irrevocablemente en el corazón de Cristo. Porque no se pueden hacer las obras de Cristo sin el corazón de Cristo. Ustedes saben que muchos de nosotros hemos vivido muchas cosas mal en el sacerdocio y por eso nos confesamos, por eso nos arrepentimos, que es remedio que nos ha dado el mismo Cristo. Eso se llama ser mal sacerdote. Entonces hay el pecado de los malos sacerdotes, que muchos de nosotros hemos hecho cosas que nunca debimos haber hecho. Pero existe el pecado de los buenos sacerdotes. Y el pecado del buen sacerdote, ¿cuál es? No es que tenga un escándalo terrible, no es que tenga un vicio escandaloso, no es que esté enamorado de la plata, no es que tenga una división afectiva brutal. No. Esos son los pecados de los malos sacerdotes. Estoy hablando del pecado del buen sacerdote. El pecado del buen sacerdote es que mira cómo tendría que ser él y se lanza con todo el entusiasmo, pero se le olvida
que no se pueden hacer las obras de Cristo sin el corazón de Cristo. Necesitamos el corazón de Cristo. Con el corazón de Cristo todo se va logrando, todo. Se los puedo decir, aunque me siento avergonzado de mis propias culpas, se lo puedo decir por experiencia. Le puedo decir que con el corazón de Cristo usted va a ser otra persona, se lo puedo asegurar. Y se lo puedo asegurar porque el corazón de Cristo, así como nuestro corazón en el cuerpo lanza sangre a todo el cuerpo, así también cuando estamos en el corazón de Jesús, Él lanza su sangre transformadora, redentora, purificadora, sangre ungida, sangre preciosa, sangre eucarística. Él envía su sangre eucarística a toda tu vida. Y entonces tú empiezas a mirar las cosas de otro modo. En una de las primeras predicaciones de este retiro, recordábamos a ese grande obispo que tuvo un proceso de conversión. Por favor, hay que conocer la vida de San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo, él era sobrino de papa, él era de familia aristocrática, él llevó una vida de mucho lujo, vida eclesiástica, pero de muchísimo lujo. Fue elegido cardenal antes de los 30 años de edad. Tenía todo para corromperse, todo para corromperse. Ese era San Carlos Borromeo. Tuvo una conversión impresionante. Tomó en serio lo que Dios había hecho por él. Es un gran hombre, hay que quererlo mucho, y es un gran patrono y protector de la vida sacerdotal, San Carlos Borromeo. Karol Wojtyła tenía el nombre de él. Ustedes saben que Carolus quiere decir precisamente Carlos. Y al Papa San Juan Pablo II no le celebraban el cumpleaños, que era el 18 de mayo, sino según la costumbre europea celebraban el onomástico. Y el Papa celebraba su onomástico el 4 de noviembre con Carlos Borromeo. Fue gran devoto y discípulo de San Carlos Borromeo, y Carlos Borromeo nos puede hacer mucho bien a nosotros. Pero lo que quiero destacar o lo que quiero recordar ahora es lo que llamábamos el filtro de San Carlos. El filtro de San Carlos Borromeo es la capacidad de mirar a las personas a través de la sangre de Jesús. Pero eso no te lo puede dar sino el corazón de Cristo. El corazón de Cristo palpitando en tu corazón baña con su propia y preciosa sangre tu mirada, de manera que empieces a ver a las personas, todas las personas, no solamente los que te caen bien o con los que a ti te gusta trabajar, porque yo creo que todos tenemos gente con la que nos gusta trabajar. Pero Dios es tan misericordioso que continuamente le acerca a uno una cantidad de gente con la que uno no quiere trabajar. Gente que a uno le cuesta trabajo, gente que a uno le saca la impaciencia, gente que uno no entiende, gente que cansa, agota. En algunos lugares de mi país se utiliza el verbo secar, gente que lo seca a uno. Así como cuando a un árbol le cae una plaga y se secó, o como se secó aquella higuera. Incluso hay partes de mi país donde utilizan esta palabra que me parece tan chistosa. Es que fulanito de tal, es que es un secador. O sea que lo seca uno. Entonces Dios en su piedad hace que uno siempre encuentre en todas partes a donde uno va, siempre hay un secador o una secadora. Esa gente que uno dice, Dios mío, pero habiendo tanto infarto suelto, te prometo, Señor, que oraré todos los días por el eterno descanso. O como decían algunos en la renovación carismática en Colombia, Señor, ilumínalo o elimínalo. Entonces, hermanos queridos, el filtro de San Carlos. Cuando Cristo está con su corazón viviendo su misterio en nosotros, cuando Cristo está viviendo su misterio en nosotros, como proponía el padre Ollier, el famoso fundador del oratorio francés, cuando Cristo está palpitando en nosotros, empezamos a tener pensamientos de Cristo, sentimientos de Cristo, mirada de Cristo, y todo se hace más fácil. La oración se hace más fácil. Imagínate, solo imagínate por un momento, hermano querido, imagínate por un momento que Cristo te prestara su corazón. Imagínate cuál sería tu deseo de oración.
Imagínate cómo se acercaba Cristo a la oración. Imagínate cómo oraba Cristo. Especialmente cuando los evangelios nos dicen que después de larguísimas jornadas de predicación, de exorcismos y de sanaciones, Cristo se retiraba solo a la montaña. ¿Te imaginas cómo iba Cristo con su corazoncito dolido por la miseria del mundo, pero cargado de amor hacia el Padre Celestial? ¿Te imaginas cómo entraba Cristo en oración? Era algo tan conmovedor que por eso la escena que les recordé al principio del Evangelio de Lucas, estaba Cristo orando solo y los discípulos estaban con él. Los discípulos lo veían orar. Yo no sé, ya que yo pongo a trabajar mi imaginación y yo me imagino a los discípulos mirando cómo el rostro de Jesús, a medida que oraba, iba describiendo con pequeñísimos gestos, iba describiendo la unión que tenía con el Padre. Ese rostro de Jesús en oración, que de repente sonreía, que después derramaba unas lágrimas, que parecía preocupado, pero después consolado, que intercedía con amor, que levantaba sus ojos, que luego los bajaba al barro de la tierra. Imagínate que tú tuvieras el corazón de Jesús. Imagínate que Jesús te prestara su corazón por una hora, para orar. Imagínate con cuánto fervor, con cuánta profundidad, con qué absoluta dedicación tú harías esa hora de oración, porque tienes dentro de ti al corazón de Jesús. Teniendo adentro el corazón de Jesús, tu vida de oración inmediatamente se lanza a un nivel nuevo. Teniendo el corazón de Jesús, imagínate cómo sería tu alabanza. Imagínate qué palabras y qué don de lengua saldría en ese momento bendiciendo al Padre Celestial. Oh, serían palabras con una poesía que supera la lengua de los ángeles, de la que nos habló Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Porque si bien se dice que hay alabanzas de los ángeles, y las hay por supuesto, infinitamente superior es la alabanza del Hijo, y esa sería tu alabanza de hijo. Y entonces en ese Abba o Abba pronuncian otros, en ese Abba o Abba o papá, o en ese Deus meus et omnia de Francisco de Asís, ahí estarías tú. Pero para que ustedes no piensen que yo voy a pedir ingreso a la orden franciscana, porque ya había el rumor, va a terminar diciéndole a los menores que lo reciban. Yo quiero recordar también a mi padre Santo Domingo, que conocía algo del corazón de Jesús, y mira cómo oraba Santo Domingo. Hacía largas vigilias a imagen de Cristo, Verbo encarnado. Y en sus vigilias, encerrado en los sencillos templos que tenía la comunidad en esas tempranas horas del siglo XIII, encerrado en el templo oraba. ¿Y cuáles eran las palabras de Domingo? Movido de una compasión que brotaba del corazón de Jesús, decía: Señor, misericordia, ¿qué será de los pobres pecadores? Esas palabras ya no eran de Fray Domingo, eran las palabras de Jesucristo. Él tenía el corazón de Jesús orando adentro. El que tiene el corazón de Jesús orando dentro es como si tuviera un sagrario abierto, abierto a la alabanza y abierto a la compasión. Y Domingo empezaba su oración con profundo y recogido silencio, pero después, como siendo imagen de Jeremías que dijo: traté de retener tus palabras, pero eran un fuego que me devoraba y al fin tuve que hablar. Domingo, siguiendo el ejemplo del profeta Jeremías, llegaba un momento en el que no podía retener las palabras y empezaba a orar en voz alta en esas sencillas capillas. Qué humildad de capillas las que tenía Domingo para orar en esos momentos.
Y entonces no podía retener ese fuego, que era el fuego del corazón de Jesús. No podía retenerlo y empezaba a hablar. Al principio sus palabras eran susurros, pero a medida que el fuego de Dios, que es el fuego del corazón de Cristo, lo iba invadiendo, sin darse cuenta él, también iba levantando y levantando la voz. Y en más de una ocasión, su oración se convertía en gritos que lograban despertar a los frailes. Los frailes estaban por allá en su sueño, descansando, y domingo haciendo oración en el templo. Y entonces se hablaban unos con otros y decían: ¿qué pasa? Y llegaban al templo y encontraban a este hombre en éxtasis, encontraban a este hombre arrobado en la misericordia divina, gritando, pero sin darse cuenta, porque era algo que le podía, era algo que le ganaba. ¿Y qué era lo que gritaba? Señor, misericordia, misericordia, ¿qué será de los pobres pecadores? Ese grito ya no era de domingo, ese grito era el grito del corazón de Jesús. Él tenía el corazón de Jesús palpitando en su corazón. Ese corazón de Jesús es el que nos va a hacer verdaderos orantes. Ese corazón de Jesús es el que va a hacer que superemos todas esas imperfecciones y mediocridades que suelen acompañar nuestra vida litúrgica y nuestra vida de piedad. ¿Cuántos de nosotros durante tanto tiempo hemos tenido que confesarnos y decir: mi oración es pequeña, mi oración es distraída, mi oración es descuidada, he dejado de hacer mi oración? Yo creo que todos los que estamos aquí en algún momento nos hemos tenido que confesar de eso. Gran remedio: que viva, que triunfe el corazón de Jesucristo en tu corazón. Se acaban las distracciones. ¿O será que tú te puedes imaginar a Jesucristo en esas soledades de la montaña y de la noche distraído? No. Jesucristo tenía toda su atención, toda su mirada, todo su afecto en el Padre Celestial. Por algo Jesucristo podía decir: yo hago siempre lo que a Él le agrada. Jesucristo tenía perfectamente claro a quién le estaba hablando cuando estaba orando. Es imposible imaginarse a un Jesús mediocre en la oración. Los mediocres somos nosotros, pero Él no. Entonces necesitamos el corazón de Jesús. Por supuesto, además de la oración, necesitamos ese corazón de Jesús para el altar. ¿Cómo celebramos la misa? De una cantidad de santos, entre los cuales destaco de nuevo al fundador de mi comunidad y también al fundador de los jesuitas, el querido Ignacio de Loyola. Hay unas historias sobre San Ignacio y la celebración de la misa. Ustedes saben que él se ordenó alrededor de los 40 años de edad, después de un proceso de crecimiento espiritual impresionante, guiado por el Señor. Él se ordenó más bien tarde, Ignacio de Loyola. Pero desde su ordenación, la manera como celebraba la Santa Misa Ignacio, el drama no empezaba cuando él llegaba al altar. Los que le iban a ayudar para la misa dan testimonio de cómo celebraba Ignacio. En el solo acto de revestirse, ya empezaban a brotar las lágrimas. Lágrimas que cada día tenían una explicación distinta. A veces esas lágrimas corrían por arrepentimiento de sus antiguos pecados, a veces por reconocimiento de su indignidad, a veces por admiración de la majestad divina, a veces por intercesión por los pecadores, a veces conmovido pensando qué sería de la compañía de Jesús, que estaba apenas en semilla. Lo cierto es que Ignacio acompañaba con fuego de amor y con abundantísimas lágrimas la misa, porque no cabe duda que el lugar donde tenemos que fundir nuestro corazón con el corazón de Jesús es el altar. Si nosotros
decimos las palabras de Cristo y si oramos y hablamos en persona de Cristo, es evidente que tenemos que tener el corazón de Cristo. Nosotros no decimos tomad y comed o tomen y coman todos de él, porque este es el cuerpo de Cristo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Mi cuerpo. Está hablando Jesús a través de ti. ¿No te parece que es monstruoso que Jesús hable a través de ti y el corazón de él esté lejos de ti? ¿No te parece que eso es monstruoso? ¿No te parece que es monstruoso que Cristo te dé sus palabras y tú le rechaces su corazón? La única manera de celebrar bien la misa es teniendo el corazón de Jesús en nosotros. Es la única manera. El corazón de Jesús tiene que estar palpitando en nosotros en el momento de la misa, de modo que haya adecuada consonancia y sinfonía entre el corazón que ora y la palabra que se pronuncia. Tienen que ir juntos esos dos. De manera que cuando nosotros digamos, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, esa sangre que estás pronunciando es la sangre del corazón de Jesús que en ese momento está reinando en ti. Esa es la sangre que está palpitando. Y nosotros tenemos que decir, esta es mi sangre, como lo decía San Óscar Arnulfo Romero, esta es mi sangre, y lo mataron. Esta es mi sangre. Su sangre se fundió con la sangre de Jesús. Y como tantos mártires, yo admiro mucho el martirio y la vida del Padre Pro aquí en México, el querido mártir, y tantos otros sacerdotes. Entonces, hermanos, ahí tiene que estar el corazón de Cristo en la liturgia, en el momento de acoger al pecador, en el momento de darle la unción al enfermo, en el momento de la catequesis con los niños, en el momento de hablarle a los jóvenes. Tiene que estar el corazón de Jesús. No son en primer lugar mis cualidades, mis pedagogías, no son en primer lugar mis metodologías ni mis estrategias las que van a hacer la obra en aquellos jóvenes o en aquellos matrimonios o en aquellos indígenas o en aquellos pobres. Al que ellos necesitan es a Jesús. Entonces, mi trabajo, una vez más, volvemos a las frases de siempre, es: conviene que Cristo crezca y que disminuya yo. Ellos necesitan a Jesús. Todos necesitan a Jesús. Entonces tiene que encontrarse con el corazón de Jesús. Esos niños, esos matrimonios, esas religiosas, esos pobres, esos trabajadores, esos profesionales, todos necesitan del corazón de Jesús. Pablo nos habla de esta identificación con el corazón de Jesús en Filipenses capítulo 2. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Y quiero destacar, para terminar esta reflexión con la que también cerramos nuestras predicaciones del retiro, quiero destacar un pequeño aspecto de ese cántico de Filipenses que los tenemos todos los sábados del año, o sea, en las primeras vísperas del domingo. Qué bien que está puesto ese cántico y porque abre el domingo de una manera hermosísima. Dice la traducción usual: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, ¿cómo es? Se anonadó a sí mismo. Bueno, yo quiero detenerme en la primera frase, que es la más difícil de traducir. Dice la traducción usual. Ustedes me corrigen porque a veces en los breviarios traducen distinto. El breviario colombiano dice: no hizo alarde de su categoría de Dios. ¿Así se dice aquí también? No hizo alarde de su categoría de Dios. Esa palabra es rara, ¿no? No hizo alarde de su categoría de Dios. Cuando ya usted la dice 3 veces, usted dice: qué frase tan rara. No hizo alarde de su categoría de Dios. Yo quiero detenerme en esa frase que nos va a llevar a un último punto de meditación. Si nosotros nos vamos a la traducción en latín, aparece la palabra rapinam.
rapinam. Y si nosotros nos vamos al texto griego, ahora no recuerdo la palabra, está la misma idea del latín rapina. Rapina, ¿qué es? Es adueñarse ávidamente. Entonces, una traducción ligeramente mejor diría esto: no retuvo ávidamente, es lo que significa rapina. No retuvo como rapiña. Rapiña viene de rapina en latín. No retuvo, literalmente lo que dice es algo como esto: no consideró rapiña ser igual a Dios. Eso es lo que dice. Así muy literalmente lo que dice Filipenses 2, versículos 5 y 6 es eso. No retuvo como rapiña. ¿Rapiña qué es? Rapiña es aquello de lo que tú eres dueño ávidamente. Aquello de lo que tú eres dueño y te apoderas con particular avidez. Como por ejemplo, imagínate que se está repartiendo la comida y tú sabes que no va a alcanzar. A pesar de que ya se fue un poco de gente, esto no va a alcanzar. No va a alcanzar, esto está grave. Entonces, cuando tú ves que no va a alcanzar, si eres egoísta, que es posible que algunos de nosotros caigamos en eso, entonces tú te vas acercando y te adueñas de lo tuyo. Esa es la rapina, esa es la rapiña, es el adueñarse ávidamente, es el poseer ávidamente algo. Entonces, cuando Pablo nos va a enseñar cuáles son los sentimientos del corazón de Jesús, dice en Filipenses capítulo 2, Cristo, a pesar de su condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. No se adueñó. Ese es otro verbo que sirve. Retener ávidamente es adueñarse. Como cuando no va a alcanzar la comida y tú dices, por lo pronto, yo aseguro esto, por lo pronto, eso es adueñarse, retener ávidamente, caer sobre una cosa para poseerla. Esa es la idea de rapina. Bueno, ¿por qué estoy destacando eso? Porque nos dice el apóstol San Pablo que Cristo no retuvo ávidamente, no se adueñó, no puso en primer lugar. Hay otra traducción muy informal que es esta: no trató de asegurar. Esa frase es interesante. No trató de asegurar, porque cuando hay poquita comida y hay mucha gente, yo por lo pronto voy a asegurar. No trató de asegurar, no se adueñó ávidamente, no cayó para poseer con rapiña algo. Todas esas ideas tratan de describir lo que dice Pablo en Filipenses 2, versículos 5 y 6. ¿Por qué ese texto es importante? Por supuesto que Cristo nunca dejó de ser verdadero Dios, nunca. No es que estuviera en peligro su ser divino o su naturaleza divina, claro que no. Pero observa esto: no retuvo ávidamente, no se adueñó nerviosamente, no pretendió asegurar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Ese es el misterio que está en el corazón de Jesús. No trató de asegurar eso. Podríamos también decir, no puso su seguridad en eso. Es tan difícil traducir esa frase, por eso le digo que es complicada. Pero lo más importante lo podemos ver con otro verbo. Es como el despojarse, es como el desprenderse, es como el no apegarse. De todas las versiones y traducciones que les estoy tratando de decir, es algo así: se desapegó interiormente, se desprendió interiormente. Desapegarse, soltarse, es algo que tú tienes, porque nunca dejó de tenerlo. Lo tuvo, pero se desapegó. Lo tuvo, pero no se aferró.
Tal vez eso puede ser lo mejor. Lo tuvo y tiene su condición divina, jamás lo vamos a negar. Tuvo y tiene su condición divina, pero no se aferró a ella, no se aferró ávidamente. Tuvo, pero no se aferró. Ya no digo más traducciones, quedémonos solo con eso. Tuvo, pero no se aferró. ¿Por qué estoy destacando eso? Porque por ahí va el misterio del servicio sacerdotal. Tener, pero no aferrarse. Tener la dignidad que la iglesia te ha dado, y a mí también. La dignidad ontológica y eterna de ser sacerdote, que nadie te puede quitar. Es superior a cualquier dignidad de este mundo. Acuérdate que el santo cura de Ars decía que la dignidad sacerdotal en sí misma es superior a la dignidad de los ángeles, porque ningún ángel puede consagrar, puede confeccionar la Eucaristía. Entonces, ¿cuál es el secreto? Tener, pero no aferrarse. Conservar, pero no aferrarse. Reconocer y agradecer, pero no aferrarse. Cuidar, pero no aferrarse. Esa es la mejor manera que tengo de traducirlo. Y eso nos corresponde particularmente a nosotros. Tenemos que sabernos infinitamente amados. En el prefacio que escogió nuestro Padre Salvador para la Santa Misa que presidió el día de ayer, él tomó el prefacio de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Es uno de los prefacios más hermosos. Bueno, a mí todos me parecen muy bellos, pero ese es lindísimo. Y la traducción que tiene el misal mexicano es preciosa. Por favor, para su meditación, vuelva a leer el prefacio de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Es el propio de la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y me gusta y me conmueve especialmente ahí donde dice: con especial caridad ha elegido a algunos. Y uno piensa: ay, Jesús, y yo soy de esos algunos. Yo soy de esos algunos que hemos sido elegidos con especial caridad, especial detalle de su amor, con especial ternura y compasión nos ha elegido. Tenlo bien sabido, tenlo bien seguro, pero no te aferres. ¿Qué quiere decir no te aferres? No pretendas convertir eso en una especie de título de orgullo, de vanidad o de cualquier otra cosa. Es verdad que tú y yo, hermano sacerdote, hemos recibido algo que trasciende todo el orden de la naturaleza. Es verdad que hemos recibido algo que nos rebasa, algo que nunca terminaremos de entender. Hermano sacerdote, vamos a necesitar la eternidad completica para tratar de entender el amor con el que Cristo nos amó al elegirnos. Pero a pesar de ser así elegidos, a pesar de haber recibido todo ello, es nuestro deber no pretender aferrarnos a eso o hacerlo valer. Que no sea esa la carta con la que tú te presentes. La carta con la que te debes presentar es todo lo que sigue en el cántico. Se anonadó a sí mismo, tomó la condición de esclavo, pasó por uno de tantos, descendió. Cristo, que tenía esa carta única, ser igual a Dios, no se presentó donde Pilato, no se presentó con el Sanedrín, no se presentó con sus enemigos, por ejemplo los fariseos. Aquí está mi carta, respétenme. Esa carta de alguna manera la guardó en el secreto de su corazón, no se aferró a ella y simplemente supo presentarse como uno más. Y peor que uno más, porque descendió a la condición de esclavo, a la condición de condenado, a la condición de crucificado, hasta bajar a lo profundo del abismo. Eso es tener el corazón de Cristo.
Por una parte, entender el don recibido y por otra parte, no hacerlo valer como título social. Permanecer en el camino de Jesús, permanecer en la humildad y la alabanza, permanecer en la comunión con el Hijo de Dios. Así nos lo conceda el Señor. Pongámonos de pies para una última oración. Espíritu Santo, que procedes del Padre y del Hijo, Espíritu Santo, que eres Señor y dador de vida, Espíritu Santo, que realizas la consagración eucarística, Espíritu Santo, que realizas la consagración en el sacramento del orden, Espíritu Santo, por el que soy quien soy, Espíritu Santo, que me has dado una dignidad que ni siquiera puedo entender, Espíritu Santo, que rebasas todo mi pensamiento, Espíritu Santo de Dios, míranos con compasión. Espíritu Santo, entre tantos regalos que hemos recibido, uno más queremos pedirte. Espíritu Santo, ya que nos diste el don del sacerdocio, danos ahora el don de saber apreciarlo, agradecerlo, cuidarlo, renovarlo, vivirlo. Espíritu Santo, enséñanos a ser sacerdotes. Enséñanos a gastarnos por la gloria de Dios. Enséñanos a gastarnos por el bien de nuestros hermanos. Espíritu Santo, presérvanos en el camino de Cristo. Que todos los días resuene en nuestro pecho y en nuestra mente aquello que dijo el Señor: yo soy el camino. Espíritu Santo, no permitas que yo busque otro camino. No permitas que ninguna seducción del mundo, de la carne o del demonio me aparte de aquel que dijo: yo soy el camino, el camino. Yo soy el camino. Espíritu Santo, consérvame en la perfecta y amorosa y constante y gozosa obediencia a Cristo, mi Señor, mi Salvador, mi Maestro, mi buen pastor. Espíritu Santo, no permitas que me vuelva tan pastor que se me olvide ser oveja. Espíritu Santo, no permitas que me vuelva tan maestro que se me olvide ser discípulo. Espíritu Santo, no permitas que me crea yo tan líder que se me olvide ser follower, que se me olvide ser seguidor. Porque cuando llegue, Señor, cuando llegue a la presencia del juez eterno, Él no me va a preguntar cuántos te seguían. Él me va a preguntar a quién seguías tú. Espíritu Santo, haz que en ese momento mi respuesta sea con verdad: seguí a mi Señor. Lo seguí por Galilea. Lo seguí por las montañas. Lo seguí por pequeños y perdidos pueblos. También lo seguí en las grandes ciudades. Seguí a mi Maestro cuando todos le aplaudían. Y seguí a mi Maestro cuando todos lo insultaban. Seguí a mi Maestro cuando todos gritaban entusiasmados: ¡hay que hacerlo, Rey! Y seguí a mi Maestro cuando todos empezaron a gritar: crucifícalo. Seguí a mi Maestro hasta el pretorio. Y cuando le escupían, sentía yo aquella saliva en mi rostro. Y cuando le golpeaban, ardían mis espaldas. Y cuando aquellos clavos atravesaron su carne, mi carne quedó crucificada con Él. Le seguí
y subí con él al Calvario. Y también yo escuché las burlas de los sumos sacerdotes y de los soldados y de los fariseos y de los escribas. Y también supe a qué apesta la repugnante boca del infierno. Pero seguí a mi maestro. Y cuando él dijo: a tus manos encomiendo mi espíritu, yo lo dije con él. Y por eso dejé aquella tierra, y por eso me presento ahora ante la eternidad. Esa es la muerte de un sacerdote santo. Así es como muere un sacerdote santo. Espíritu Santo, toma mi mano indigna pero tuya. Toma mi mano y bendice a estos hermanos queridos. Te quiero pedir la bendición más cálida de tu amor para el que más lo necesite. Solo tú sabes cuál es el hermano sacerdote que tal vez en